Muy buenas tardes, queridos hermanos, sean bienvenidos a esta nueva sesión del curso de programas auxiliares del Seminario Teológico Bautista de Lima. En esta oportunidad, hermanos, vamos a reflexionar acerca de la organización de un ministerio de varones y la importancia que tiene dentro de la iglesia local. El ministerio de varones es uno de los ministerios tal vez más descuidados de la iglesia por diversas coyunturas que vamos a ver en esta clase. Y la idea es ver la importancia que tiene un ministerio de varones dentro de la iglesia local, cómo poder tomar algunas ideas, rescatar algunas ideas para poder implementar un ministerio o fortalecer, si es que tal vez en tu iglesia ya tienen un ministerio de varones. Si vamos a mirar la agenda del día de hoy, lo que vamos a ver, vamos a ver la necesidad, la importancia que tiene el trabajo de los varones, la participación de los varones en la iglesia, que es una de las razones por las cuales el ministerio de varones es descuidado. Cuál es el propósito de un ministerio de varones, cuáles son las ventajas, los desafíos, qué actividades podemos realizar dentro de un ministerio de varones y cómo la presencia de hombres fuertes, comprometidos, leales, que están creciendo espiritualmente, es de gran ayuda, es de gran bendición dentro de la iglesia local. Y terminaremos con algunas recomendaciones que son importantes, que vienen de la experiencia, que se pueden aplicar en un ministerio de varones. El que les habla: he sido maestro de ministerios de varones durante más o menos unos 3-4 años. He trabajado con hombres, tanto enseñándoles un curso que se llamaba, de un ministerio llamado la Red de Hombres Cristianos. Me preparé en ese curso, estudié 3 años ese curso y luego fui maestro de esos cursos a diferentes hombres de diferentes edades y trabajé de cerca con líderes de hombres en ministerios de varones durante algunos años atrás. Entonces, algo de experiencia puedo tener con respecto al trabajo con varones y he tratado de colocar algo de esa experiencia en esta diapositiva, en esta presentación. Una de las cosas que suele verse, no solamente en la iglesia, pero realmente en la sociedad en general, es un poco la fortaleza, el compromiso, la participación de las damas, más que de los varones. Incluso vemos bastante ausentismo en el hogar del varón. En las iglesias vemos que la mayor proporción de servidores del Señor son hermanas, son mujeres. En el campo misionero, la mayoría de personas que salen a las naciones para predicar el evangelio son mujeres, son hermanas en la fe. Hay una crisis de masculinidad en la sociedad y pudiéramos hablar mucho acerca de esto, pero no queremos entrar tampoco en este tema, solamente tocarlo por la tangente, porque sí tiene mucho que ver con el propósito y el por qué debe existir un ministerio de varones. Hay una crisis de masculinidad en el mundo en general. Hay una gran falencia de hombres maduros, de hombres fuertes, de hombres comprometidos, que se hagan cargo, que tomen responsabilidad por su hogar, por sus trabajos, por las iglesias, y están orillando, ¿no?, a que las mujeres tomen cargos y responsabilidades y roles que sí los pueden hacer, pero no han sido diseñadas para ello, y por esto vemos familias disfuncionales, vemos madres solteras, vemos madres abandonadas, vemos iglesias donde las hermanas son las que llevan la batuta o llevan en todo caso la mayor parte del peso del ministerio, y vemos varones básicamente pasivos, básicamente inmaduros, básicamente reacios a tomar y aceptar la responsabilidad, básicamente por una ausencia de madurez, básicamente por N cosas, N factores que no es objetivo de esta sesión pensar en ello, pero sí tal vez un poquito dar pie al diálogo, ¿no? Ahí en las tareas recogeremos las opiniones, recogeremos los pareceres de cada uno de ustedes con respecto a esta gran problemática, porque es una problemática bastante grande, el gran porcentaje de varones que no vemos en las iglesias, que no están tomando parte, que no están asumiendo sus responsabilidades. Y esto definitivamente afecta a la iglesia, porque la iglesia se compone de familias, de hermanos, y la gran mayoría de ellos, vuelvo a repetir, pues no están comprometidos en la labor de la iglesia local, sino más bien las hermanas, las damas. ¿Es necesario que haya varones en la iglesia? Por supuesto que sí, por supuesto que es necesario. Y uno de los ministerios que más se ha descuidado en la iglesia local justamente es el de varones, ¿no? La mayoría de las iglesias tienen ministerios de niños y algunos de ellos tienen ministerios de niños muy fuertes. La gran mayoría de iglesias locales tienen algún comité de damas, algún ministerio de damas, de señoritas,
pero hay muchas iglesias que no tienen ministerio de varones, y si los tienen, no son fuertes, no son ministerios que realmente estén empujando, no son ministerios que sean canteras de donde estén saliendo siervos de Dios, servidores del Señor, predicadores de la palabra, predicadores del Evangelio, no. ¿Por qué este ministerio está descuidado muchas veces? No porque no querramos implementarlo, sino porque no hay varones. La gran mayoría de las iglesias y de los pastores podemos dar fe que nuestros mejores servidores, nuestros más fieles servidores, nuestros más comprometidos servidores son hermanas. Son hermanas, son damas, son madres solteras, señoritas, hermanas. No digo que no hay varones, hay, por supuesto, hay buenos hermanos, buenos esposos, buenos padres, pero no son la mayoría. La gran mayoría de los hermanos varones son simplemente personas pasivas que no están comprometidas por N factores, que también vamos de alguna manera a reflexionar aquí. No pretendo, hermanos, solucionar un gran problema de la iglesia, de las iglesias locales, con una sola sesión de unos cuantos minutos, pero sí despertar un poco el sano debate, la sana discusión, para tratar de encontrar, ¿no?, ver las diferentes aristas de esta problemática y tratar de encontrar algún tipo de alternativa de solución que nos permita no solamente por un lado motivar a los hermanos varones, sino también por otro lado desarrollar ministerios que sean relevantes al varón, que acudan de alguna manera a solucionar la necesidad del varón y que despierten en ellos este deseo, este coraje, este ímpetu que realmente deberíamos ver en todo hombre, en todo varón. La problemática de los ministerios de varones descuidados es porque no hay hermanos, porque la mayoría de los miembros activos en las iglesias y que sirven al Señor son hermanas, porque la mayoría de los que van a las misiones, la mayoría de los que sirven son hermanas. Entonces, así como tenemos una crisis de masculinidad en la sociedad, pues la tenemos también en la iglesia, ¿no? La iglesia al final, de alguna u otra manera, se ve afectada por lo que sucede a su alrededor, en su comunidad, en su sociedad. Y la gran verdad, hermanos, es que tanto a nivel de país, como a nivel de iglesia, como a nivel de familias, sin hombres fuertes, no hay familias fuertes y por ende no hay una sociedad fuerte y menos tampoco una iglesia fuerte. Entonces, si bien es cierto, es uno de los ministerios más descuidados, es uno de los ministerios donde deberíamos enfatizar y trabajar y enfocar para tratar de poder tener columnas fuertes. Al final, hermanos, los que pastorean, los que dirigen la iglesia del Señor deben ser varones. El Señor ha llamado a los varones como cabeza del hogar. Los que deben liderar los hogares son varones. Y si no tenemos varones fuertes, comprometidos, fieles al Señor, dispuestos, disciplinados, responsables en estos cargos tan importantes, en estas posiciones tan importantes como cabeza del hogar, como dirigentes en la iglesia, como dirigentes en los ministerios, entonces las iglesias no pueden ser fuertes, las familias tampoco. Entonces es un punto que es descuidado, pero al cual tenemos que darle énfasis y tenemos que darle atención. La palabra del Señor nos muestra en Primera de Reyes capítulo 2, versículo 1 al 4, las instrucciones que le da David a su hijo Salomón antes de morir. Y me gusta mucho este texto y quiero compartírtelo. Dice: llegaron los días en que David había de morir y ordenó a Salomón su hijo diciendo: yo sigo el camino de todos en la tierra. Esfuérzate y sé hombre. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas, para que confirme Jehová la palabra que me habló, diciendo: si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad, de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. Hay un componente implícito que relaciona. Si tú ves este cuadro famoso de la Gioconda, ¿no? Tú ves a una dama allí, más allá de que está desnuda, es una dama ahí que está reposando, y el pintor pues lo hizo para describir, para reflejar, para admirar, ¿no?, la belleza del cuerpo de la mujer, ¿no?, en reposo. Y bueno, más allá de esto, es un concepto artístico que quiere graficar una idea. Pero tú no te imaginas a un varón así echado descansando, ahí no, para que se le admire, no. Normalmente el varón, el concepto de varón está relacionado al esfuerzo, al trabajo, a la responsabilidad, no tanto al descanso o a la contemplación o la admiración. Con esto no estoy diciendo que las hermanas están llamadas a no hacer nada. Lo que estoy diciendo es que hay componentes que se esperan, ¿verdad?, que se manifiesten en cada género. Es decir,
En la mujer se espera ternura, se espera detalles, se espera amor, se espera dulzura, se espera delicadeza. En el varón se espera hombría, se espera fortaleza, se espera esfuerzo, se espera diligencia, se espera valentía. Entonces, una de las cosas que David está haciendo con su hijo en este texto es tratar de llamar a esa hombría, despertar esa hombría, decirle: hijo, yo sigo mi camino, ahora tú eres el que está a cargo, esfuérzate y sé hombre, ¿no? Ya no serás más el hijo de David, sino que ahora eres Salomón y tienes que hacerte un nombre, ¿verdad? Salomón era el hijo del rey David, el hijo del gran rey David, y tenía toda una reputación su padre, pero de alguna forma David le está diciendo: ahora lábrate tú un camino, ¿no? Hazte tú un nombre, que no te conozcan solamente por ser el hijo de David, sino que te conozcan por ser el rey Salomón, un hombre forzado, un hombre valiente, un hombre que asume la responsabilidad que Dios está poniendo sobre sus hombros. Y entonces esto me anima y me motiva a pensar en el llamado, la responsabilidad, la diligencia, la importancia del rol que Dios llama o que Dios pone sobre los hombros del varón, y que nosotros tenemos que cumplir. Ya lo vemos esto desde el principio de los tiempos. Dios encomendó a Adán, no a Eva, le encomendó labrar la tierra y sojuzgarla y señorearla, ¿cierto? No le dio este encargo a Eva, se lo dio a Adán. Entonces hay una responsabilidad. Aun cuando Adán pecó, siendo de alguna manera dejándose llevar por el pecado de Eva, Dios pide cuentas, no a Eva, se las pide a Adán. Entonces desde muy temprano en la palabra de Dios, nosotros podemos notar, hermanos, cómo la responsabilidad es lo que se demanda del varón, ¿sí? Y esto es importante tenerlo presente. Pablo también lo menciona, este mismo componente, en el Nuevo Testamento, cuando a los corintios él les da una encomienda, les da un encargo, una exhortación. Primera de Corintios 16, verso 13, Pablo dice: velad, este texto tiene un componente, tiene una figura militar, dice: velad, estar firmes en la fe, o como un soldado, estar firmes, atentos, portados varonilmente, ¿no? Portados de una manera adecuada, conforme a un varón, y esforzaos, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Entonces siempre, y esta última porción, el verso 14, da el balance, da el equilibrio, ¿no? Que de hombres tiernos, pero firmes a la vez. Es decir, no somos personas, seres, como se puede muchas veces valorar al varón como alguien frío, como alguien incompetente, torpe, tonto, una suerte de Homero Simpson, ¿cierto? Una suerte de Al Bundy de esta serie Matrimonio con Hijos, ¿no? Que solo se sienta detrás del televisor, pone su mano ahí en su pantalón y simplemente queda estupidizado viendo los programas, ¿no? O una suerte de Homero Simpson, ¿no? No. Estamos hablando de un hombre capaz, un varón capaz de asumir responsabilidades, capaz de mantenerse atento, firme, vigilante, protector, proveedor, sustentador, que refleja este aspecto del carácter de Dios. Dios es proveedor, Dios es sustentador, Dios es guardador, preservador. Entonces ese aspecto de la persona de Dios es reflejado en el corazón de un hombre, así como una mujer refleja otro aspecto del corazón de Dios: la ternura, el amor, la delicadeza, el cuidado. Entonces, y cuando el varón no está reflejando esos aspectos de firmeza, de masculinidad, de esfuerzo, de amor también, pero un amor tierno, firme, entonces no estamos dando la talla de lo que Dios ha diseñado como el patrón que todo hombre debe de caminar, que todo hombre debe de correr. Una de las cosas que está pasando ahora en algún país oriental como Corea del Sur, por ejemplo, u otros, es que se valora a los hombres que son más parecidos a mujeres, delgados, con algún tipo de operación quirúrgica en el rostro, con labios finos, con peinados largos y maquillados, y son básicamente hombres afeminados, ¿no? Y son más valorados mientras más femeninos son, y eso es algo absurdo porque no es algo que se espera mal para un varón, ¿no? Y no estamos diciendo que el hombre tiene que andar sucio y desaliñado, pero el hombre tiene una dignidad, tiene un porte, tiene una apariencia que se espera del varón, que no es la mujer, que no corresponde a la mujer. La mujer se hermosea, la mujer se maquilla, la mujer se pone hermosa y está muy bien. Y el hombre no, el hombre tiene otro tipo de
de apariencia. Y esto solamente es un ejemplo nada más, pero podemos pensar en muchas otras cosas más que esta sociedad ahora invierte los roles, ¿no? El hombre lo lleva a ser mujer, la mujer lo lleva a ser hombre, ¿no? Las feministas quieren ser hombres, son mujeres luchando por ser hombres, y los hombres luchan por ser más parecidos a las mujeres, ¿no? Y eso es algo, la locura de este siglo, pero es algo con lo cual tenemos que batallar. Entonces, ¿cómo entra o para qué entra a tallar el Ministerio de Varones? Justamente entra a tallar como un ministerio auxiliar, un programa auxiliar, un ministerio especializado que ayuda al pastor y a la iglesia a trabajar específicamente con varones, ¿no? Ahora, ¿qué propósitos, qué metas debe perseguir un ministerio de varones? Es decir, ¿por qué tendríamos que tener un ministerio de varones? Y enumero algunos aquí. Bueno, el primero es alcanzar varones con el Evangelio, no llegar a varones, hombres alcanzando otros hombres con el Evangelio de Jesucristo, llevándolos a la iglesia, hablándoles del Señor, discipulándolos a estos nuevos varones que llegan a la iglesia, capacitando y entrenando varones para que se involucren, para que tomen parte dentro de su pequeño reino. Siempre digo esto, cada hombre es rey dentro de su pequeño reino, sea dentro de su hogar, sea dentro de su trabajo, su negocio, lo que fuere, pero cada hombre es un rey dentro de su pequeño reino. Y si este rey es un rey displicente, si este rey es un rey ausente, si este rey es un gobernante tiránico, déspota o completamente indiferente, entonces su reinado va a sufrir. Su reinado va a sufrir, ¿no? Cuando dice la Escritura, el justo gobierna, el pueblo se alegra, pero cuando el impío gobierna, pues el pueblo sufre. Cuando un padre es un hombre impío, es un hombre insensible, es un hombre ausente, el hogar sufre, la mujer sufre, los hijos sufren. Cuando este hombre es un hombre piadoso, es un hombre que toma parte, que se involucra dentro de su hogar y lo cuida y lo preserva, porque entiende que es el ministerio que Dios le ha dado, entonces el pueblo se goza, su hogar se goza, su esposa se goza, sus hijos se gozan, y esto puedes trasladarlo pues a cualquier otra esfera de la vida, un ministerio, un trabajo, una empresa, una iglesia. Va a ser igual. Sufre si aquel que lo gobierna, aquel que es la cabeza, es una persona que es impía, que no conoce al Señor o que simplemente no quiere crecer espiritualmente. ¿En qué queremos capacitar a los varones? Bueno, en el gobierno de su propia vida, es algo muy importante, en el gobierno de su hogar, ¿no? ¿Cómo voy a gobernar a mi hogar si no puedo gobernarme a mí mismo? ¿Y cómo puedo gobernarme a mí mismo si no me someto al Señor? El gobierno de mi propia vida, el gobierno de mi hogar, los ministerios en la iglesia local, el llamado de Dios para nuestras vidas, ¿no? Ya no queremos ver solamente hermanas yendo al campo misionero, ya no queremos solamente ver a hermanas asumiendo roles que les debería corresponder a los varones. Queremos ver hombres no apáticos, no resentidos, no pasivos, ¿no? Que cuando se hace un llamado en la iglesia, las que responden son las hermanas. Queremos ver varones que digan, heme aquí, pastor, yo estoy aquí listo para servirle al Señor, yo y mi familia, ¿no? Esos queremos ver. Y el ministerio de varones, un ministerio de varones sano, saludable, puede ayudar a este propósito. Queremos también unificar los lazos de relaciones entre hombres de diferente edad en la iglesia, entre varones. Y queremos ayudar en la restauración de varones que luchan con pecados, ¿no? Muchos varones luchan con pecados, luchan con pecados sexuales, luchan con problemas en el hogar, en el matrimonio, luchan con problemas en la finanza. La mayoría de los varones pues son cabeza de hogar, y al ser cabeza de hogar son responsables financieros de su hogar, y muchos lidian, ¿no? Una de las problemáticas del varón es que a veces tiene que trabajar y tiene muchas horas que estar fuera de casa y estar desconectado de las cosas y llega cansado al hogar. No podemos negar esa realidad, tenemos que ser conscientes de que eso es una realidad que sucede en muchos hermanos, que por supuesto no es excusa, no es disculpa, no es dispensa para tener una actitud pasiva en el hogar, pero entendemos que es parte de la problemática. Y queremos explorar diferentes formas de cómo poder lidiar con estas cosas. Y una de ellas es a través de un ministerio de varones que enseña, que discipula, que alienta, hombres alentando a otros hombres, hombres discipulando a otros hombres, hombres motivando a otros hombres desde su misma realidad, desde su misma problemática, pero enseñándoles que sí es posible trabajar, guiar un hogar, mantener un hogar y a la vez servir al Señor y hacerlo con diligencia y hacerlo como a Dios le agrada. ¿Qué ventajas encontramos de tener un ministerio de varones? Bueno, muchas. En primer lugar, motivamos a los hermanos a ser un poco más abiertos. De por sí el varón es un poco más frío en sus relaciones. No todos, por supuesto, estamos hablando de generalidades. Pero un ministerio de varones motiva a los hermanos, a los varones, a vivir en comunidad, a estrechar lazos, a hacer amistades, a poder acercarse a los hombres, a los otros varones de la iglesia y poder estrechar lazos.
promueve un ambiente de honestidad y rendición de cuentas, que eso también es un tema con los cuales los varones luchamos, ¿no? Nos cuesta rendir cuentas, nos cuesta someternos o abrir nuestros corazones a alguien y compartir. Un poco por la idea de que el varón no debe de llorar, ¿no? Por la idea de que el varón no debe de mostrarse débil, siempre debe de mostrarse fuerte. Y bueno, por supuesto es parte de nuestro ADN, es parte de la identidad que nos ha dado mostrarnos con esa fuerza, con esa fortaleza, pero nunca llegar al punto de aislarnos tanto que no tengamos con quién o a quién rendirle cuentas y poderle contar las situaciones en las que nos encontramos, ¿no? Unir a varones de diferentes edades, y eso trae una riqueza muy grande, porque recuerda, muchas veces por motivo del trabajo, por motivo de que no hemos sido entrenados de esa manera, pues muchas veces los adultos no tienen ningún tipo de comunicación con hombres jóvenes, y esto no era así en el pasado, hermanos. En el pasado, en las tribus, aldeas, en las provincias, normalmente los hombres jóvenes están en contacto, están en roce continuo con los hombres mayores, los cuales les enseñan el oficio de los padres, a trabajar, a cortar, a sembrar, a labrar, y vemos hombres jóvenes constantemente en roce, en contacto con hombres maduros, pero ahora no, ahora vemos los muchachitos, entre ellos conversan, entre ellos tratan, entre ellos aconsejan, y ¿qué te puede aconsejar un muchacho de tu misma edad, ¿no? Y los varones de más edad, de más experiencia, pues están en su mundo, ¿no? Y no queremos esto, queremos justamente que se involucren, que se relacionen y se pueda enriquecer esta vivencia de hombres de diferentes edades, varones de diferentes edades, ¿no? También permite que el pastor de la iglesia o los pastores de la iglesia, que obviamente son varones, puedan tener un espacio de comunicación con los varones que no tendrían o que no se puede hacer de la misma manera cuando el pastor habla a toda la iglesia, ¿no? Cuando el pastor habla a toda la iglesia, pues hay que tener cierto cuidado, cierta mesura con algunos temas, con algunos tópicos que no podemos hablar definitivamente cuando hay niños, cuando hay jóvenes, cuando hay damas, cuando hay hermanas. Pero si estamos trabajando solo con varones en alguna reunión específica para nosotros, podemos hablar con mayor libertad, el pastor puede entonces desarrollar lazos de amistad con varones, discipular directamente, y es bueno que el pastor esté discipulando hermanos varones, y esto ayuda y enriquece bastante la salud de la iglesia, y de manera indirecta es de bendición para los ministerios y los hogares, porque al tener varones motivados, varones fortalecidos espiritualmente, esto va a definitivamente incidir directamente en la salud de los matrimonios y en la salud de los ministerios también. Ahora, ¿cuáles son los desafíos, ¿no? Porque definitivamente hay desafíos, ¿no? Los desafíos es, en primer lugar, la poca participación de los varones en la iglesia, la poca asistencia, la poca permanencia, la poca constancia de los varones en la iglesia. Ese es un gran muro, un gran escollo que tenemos que lidiar antes de pensar en lanzar un ministerio de varones. El poco tiempo disponible que los varones tienen normalmente para alguna actividad. Llegan cansados del trabajo, todo el día están trabajando, normalmente suelen tener poco tiempo libre, y hay que tratar de ser ingeniosos, creativos, para tratar de lidiar con esto y tratar de todas maneras sacarle el tiempo al tiempo y tratar de hacer algún tipo de actividad. Los pocos varones que tenemos en la iglesia comprometidos pues ya están sobrecargados con los ministerios, y no queremos que el ministerio de varones solamente sea una reunión de los que ya sirven. Queremos que sea un gancho, queremos que sea una herramienta que atraiga a otros varones, no solamente a los que ya sirven, a los pocos que ya están comprometidos, sino queremos, porque al final lo que no queremos con un ministerio de varones o con cualquier otro ministerio, hermanos, lo que no queremos es añadir más carga de actividades en la iglesia. Lo que queremos es desarrollar ministerios que sumen, que añadan valor, que ayuden, que edifiquen, no que añadan más carga y que nos mantengan más cansados de lo que ya estamos. No queremos esto definitivamente. Otro desafío importante es la carencia de líderes para iniciar o para mantener el ministerio. No queremos empezar un ministerio si no tenemos alguna persona lista y dispuesta para empezarlo, para mantenerlo. Y probablemente tampoco queremos sobrecargar ya a los pastores de la iglesia, que por sí ya están atareados con muchas actividades, para que ellos sean responsables del ministerio. Lo ideal es de que no sean los pastores, no a un hermano que esté disponible, preparado para poder estar a cargo de este ministerio. Va a ser pues cuestión de que cada iglesia puede evaluar de qué manera se puede trabajar. También, si no tenemos algún material que podamos utilizar para trabajar con los varones, hay materiales en internet, devocionales para varones, que no son gratis, sí tienen un costo, pero el costo no es tan oneroso, están alrededor de $3-4 devocionales para varones, con los cuales por lo menos puedes empezar a trabajar. Hay algunos otros libros también, materiales que se pueden utilizar, y como base, ¿no? Como base para poder empezar a trabajar con varones y poder empezar a enseñarles.
Eh, También una cosa que nos juega en contra es el poco entusiasmo de algunos varones para participar en reuniones de mentoría, consejería, rendición de cuentas. Por esto que pues empezar una reunión de ministerio de varones es algo que se suele trabajar con tiempo, que se tiene que invertir tiempo primero para buscar hombres, para discipularlos, para entrenarlos, motivarlos, comunicarles la visión antes de poder empezar, ¿no? En el caso de las damas es un poco más sencillo. De por sí las hermanas suelen estar bastante entusiasmadas en reunirse, bastante entusiasmadas en compartir, en hacer sus decoraciones, y eso es bonito. Los varones no somos tan así, no somos tan fáciles de, de gustarnos el compartir, estamos más atareados y es un poquito más difícil poder despertar ese entusiasmo, pero no es imposible, son desafíos, no son imposibilidades, son cosas con las cuales tenemos que lidiar, pero no son cosas que definitivamente nos impedirían al completo hacer un trabajo con varones, ¿sí? Todo lo contrario. 1 Timoteo 6:11 al 12, acá hay una palabra de ánimo de Pablo para Timoteo, dice: mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual fuiste asimismo llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Una vez más, en este texto volvemos a ver el componente de la pelea, el componente del combate, del esfuerzo, de la diligencia, que de por sí está asociado a la masculinidad. No porque pensemos en que el varón es violento, no creemos que un hombre es más hombre porque es más violento, porque grita más o porque se impone, no, todo lo contrario, ¿no? Jesucristo era el hombre perfecto. Y él mismo menciona en la palabra de Dios que él es manso y humilde de corazón. Entonces, la violencia, la prepotencia, la bravuconada no necesariamente equivale a hombría. El hombre no es aquel que tiene más mujeres, sino aquel que tiene una sola mujer y la sabe hacer feliz. El hombre no es más hombre porque se baja más el pantalón para estar con más mujeres, sino es aquel que se lo mantiene su pantalón puesto porque teme al Señor, ¿no? Entonces, el mundo tiene una visión distorsionada de la hombría, ¿no? El hombre es el que toma, el que debe, el que tiene mujeres, el que engaña a su esposa, el que hace lo que quiere, no rinde cuentas a nadie, el que se va a trabajar a jugar con los amigos, el que para afuera, el que para en la televisión, que llega a la casa solamente para comer, para estar con su mujer y listo, ¿no? Es una visión distorsionada, pero claramente Pablo le dice a Timoteo: tú, hombre de Dios, ¿no? Varón de Dios. Este término también, si bien es cierto, no se utiliza en el Nuevo Testamento, sí se usa bastante en el Antiguo. Varón de Dios, ¿cierto? Hombre de Dios. Cuando decimos este es un hombre de Dios, ¿a qué nos referimos? A que este es un hombre que camina con Dios, a que este es un varón que ama, que respeta, que sirve al Señor, que camina con Dios. Entonces, y el ser hombre de Dios no significa ser afeminado, no significa ser delicado, no significa, en el término peyorativo de esta palabra, no significa ser débil de carácter o blandengue, ¿no? O sentimental. No, el ser hombre de Dios significa que tú puedes ser tierno, pero a la vez firme en tus convicciones, un hombre que pelea, que combate contra su propia carne, contra el mundo, contra las cosas que están mal, porque protege a su familia, protege a su sociedad, protege a su iglesia, se levanta a favor de otras personas, pelea la buena batalla de la fe, dice. Entonces hay un componente de acción, de actitud que un varón debe de tener, hermanos. Entonces un varón pasivo que no toma responsabilidad, que se esconde bajo la falda de su esposa, que es conocido por la piedad de su esposa más que por la piedad de él. Entonces es un contrasentido, porque un varón debe de ser una persona dispuesta, diligente, proactiva, ¿cierto? Eso es importante. Sigamos reflexionando en las actividades a realizar en un ministerio de varones y bueno, podemos pensar en las siguientes, ¿no? Dado que tenemos que aprovechar el corto tiempo que los varones tenemos y podemos pensar en términos de algún desayuno para varones, alguna reunión que tengamos en la iglesia en la mañana antes de ir a trabajo para tomar desayuno, momento para compartir
con los varones, o un sábado. Podemos tener también o pensar en tiempos de deporte, ¿no? A los varones, a la mayoría nos gusta hacer algún tipo de deporte, entonces en las noches podemos en alguna oportunidad reunirnos con los hermanos para ir a jugar un poco de fulbito, para hacer un poco de deporte y ahí tener un tiempo de comunión, de coinonía con los hermanos, ¿no? Reuniones quincenales o mensuales, ¿no? Reuniones de oración, reuniones de enseñanza, parrillas, a qué varón no le gusta comer, ¿no? Una reunión de parrilla, una salida al campo, un tiempo de compañerismo entre hombres. Salidas o reuniones de cuentas, ¿no? Ya cuando hablamos de mentoría, de consejería uno a uno, enseñanzas de algún curso de varones, algún material especializado, ¿no? Que podamos aprender, que podamos utilizar, adquirir para trabajar con varones a lo largo de determinado periodo de tiempo y trabajar en estos conceptos que la enseñanza, que la palabra de Dios nos enseña con respecto a la hombría. Tiempos de oración y de alabanzas entre hombres, consejería, tiempos de servicio en la iglesia local donde nos juntamos, ¿no? Por ejemplo, una faena de limpieza, listo. Solo los varones, ¿no? No porque querramos dejar de lado a las hermanas, sino porque queremos esa oportunidad propiciar un tiempo de comunión solo de varones. Entonces llamamos a los varones y tenemos un tiempo de compartir, de comunión. Entonces diferentes actividades que podemos realizar con el fin, en primer lugar, de incorporar a los hermanos, que se relacionen con otros hermanos, empiecen a echar raíces, empiecen a plantarse en la iglesia, porque valgan verdades, hermanos, muchos de los varones van a la iglesia porque su esposa los lleva, o porque tiene que llevar a la familia, ¿no? Porque la familia, la esposa, los hijos quieren ir a la iglesia y bueno, él les acompaña, pero realmente no está conectado con la iglesia, no está involucrado, solo se sienta ahí hasta que el culto termine y luego se retira. Entonces queremos cambiar eso, queremos que el varón entienda que él debe liderar más bien su hogar, él debe ser el primero en ir a la iglesia, en llevar a su hogar, él debe ser el primero en servir, el primero en orar, el primero en compartir, para dar un derrotero, un sendero que sus hijos puedan caminar, ¿no? Eso es importante. ¿Hay bendición en tener hombres fuertes en la iglesia? Por supuesto, hermanos, por supuesto. Uno es varón por nacimiento, por la genética, pero es hombre por decisión, se vuelve hombre por decisión. Pablo decía en 1 Corintios capítulo 13 que cuando era niño pensaba como niño, hablaba como niño, juzgaba como niño. Pero cuando fui hombre, dice Pablo, dejé de ser o dejé las cosas que pertenecían a la niñez, a la inmadurez, ¿no? Y empecé a comportarme y empecé a hablar y empecé a actuar de otra manera. Cuando somos muchachos, cuando estamos bajo techo de papá, de mamá, cuando no tenemos que preocuparnos por las cuentas, ni tenemos hijos, ni responsabilidades mayores, pues tenemos ciertas actitudes, comportamientos propios de la juventud. Pero cuando maduramos y somos cabeza de hogar y tenemos responsabilidades, entonces ya no podemos seguir comportándonos como esos muchachitos que están detrás del PlayStation horas de horas, o esos muchachitos que están ahí detrás de la computadora jugando juegos de video horas de horas. Ya no. Es una nueva actitud, una madurez que el varón tiene que tener, y eso tiene que trasladarse a cada área de su vida, no solamente al hogar, al trabajo, al ministerio, a todo. Cuando hay hombres fuertes en la iglesia, hermanos, la obra avanza, porque hay obreros del Señor, hay maestros de la Biblia, hay predicadores, hay hombres que oran, hay hombres que interceden, entonces la iglesia es bendecida, y con eso no quiero desmerecer la hermosa labor que hacen las hermanas, el sacrificio que hacen mis hermanas. En nuestra iglesia tenemos hermanas que son madres solteras y yo realmente me saco el sombrero por estas hermanas que sacan su familia adelante y aún así están comprometidas en la iglesia local, sirviendo al Señor, esforzándose, orando, diezmando. Un ejemplo de realmente, y no desmerezco su trabajo, pero entiendo que en el diseño de Dios queremos, esperamos, deseamos y oramos por varones, hombres que digan: pastor, aquí estoy. ¿En qué puedo servir? Quiero ser útil, quiero servir al Señor. Yo y mi familia serviremos al Señor. Cuando hay hombres fuertes, entonces, hermanos, la iglesia avanza. Tenemos siervos. Cuando hay hombres fuertes en la iglesia, las familias son bendecidas. Las esposas pueden descansar porque tienen un hombre detrás que las está respaldando, que las está cuidando. Los hijos pueden crecer felices porque su padre está cerca a ellos, cercano a ellos. Y los ama, los cuida, los protege, provee para ellos. Cuando hay hombres fuertes en la iglesia, hermano, las mujeres no son forzadas a tomar posiciones que no le corresponden. No porque no sean capaces de hacerlo, vuelvo a repetir, sino porque no es el diseño de Dios. No es el diseño de Dios, ¿sí? Esa es la realidad. Hombres fuertes, hermanos, marcan la pauta para las siguientes generaciones. Queremos entrenar a la siguiente generación, queremos que nuestros jóvenes, nuestros adolescentes sigan el camino correcto, quieren ver ejemplos, quieren ver hombres
que toman esas decisiones para luego poderles seguir, poderles imitar. Hombres fuertes, hermanos, protegen a la iglesia de los enemigos del Señor, porque son hombres que están cuidando la doctrina, están cuidando a los hermanos, están cuidando a la familia, están intercediendo, están poniéndose al lado del pastor para cuidar la iglesia del Señor. Ojalá Dios, hermanos, nos ayude a que muchos varones tomen esa responsabilidad, ese desafío de ser los soldados del Señor, los guerreros del Señor, los valientes del Señor. Con algunas recomendaciones para un ministerio de varones. En primer lugar, ora al Señor antes de empezar el ministerio. Ora al Señor para que Dios provea a las personas el tiempo necesario, la manera como hacerlo. Toma el tiempo necesario para discipular a un grupo de varones que serán la base de ese ministerio, con quienes vas a empezar a trabajar. Bueno, si ya tienes un grupo de líderes listos y dispuestos, pues ya puedes empezar, pero si aún no los tienes, pues entonces hay que discipular, hermanos, hay que animar a unos, 2, 3 es suficiente, pero para empezar, empieza a reunirte con un grupo de estos varones, no solo para discipularles, pero compárteles la visión, lo que se quiere lograr, un grupo de varones, para que ellos también te apoyen en la oración y estén contactándose con otros hermanos, animando a otros hermanos, invitando a otros varones. Ora bien y selecciona un líder adecuado y un equipo con el cual un hombre que puede ser un pastor, uno de los pastores de la iglesia, si es que hay varios, si no, de repente puede ser un hermano, un líder que tú puedas, o que el pastor pueda, de alguna manera, pues, estar supervisando, pero un hermano adecuado, un varón adecuado, un líder adecuado que tenga un buen testimonio, que tenga su familia en sujeción, que tenga una buena disciplina, un buen testimonio del Señor en la iglesia, y este hombre pueda hacerse cargo de este ministerio, que tenga la carga también, ¿no? Que tenga el deseo de trabajar con otros varones. Establece un programa de temas y actividades antes de empezar, ¿no? Tal vez una reunión cada 15 días, un desayuno cada 15 días, una noche deportiva cada mes, y empezar. Poco a poco, recuerda, la labor es lenta. Lo primero que se quiere lograr es consolidar un grupo, consolidar un equipo, establecer la amistad, la comunión entre los varones, para luego comenzar a invitar varones nuevos, vecinos, amigos, familiares, a estos tiempos, ¿no? Podemos también hacer esto y comenzar a ganar varones para Cristo, ¿no? Y simplemente empezar. No es necesario demasiado preparación, ¿no? Las hermanas en sus reuniones de damas suelen hacerlo muy bonito, suelen hacerlo muy bien decorado, con mucha belleza visual, y está bien, es su temperamento, es su manera de ser, y se respeta y es bonito, es agradable de ver. Los varones, hermanos, con un poco de comida nos alegramos. Con un poco de comida estamos felices, entonces somos un poquito más cómodos en ese sentido, más baratos. Pero el tema es tener a disposición el tiempo, las ganas, y hacerlo, simplemente hacerlo para la gloria del Señor y para la edificación del cuerpo de Cristo. Quiero dejarte unos 2 últimos textos, y mira cómo en este es un pasaje en el cual filisteos se animan los unos a los otros, y dice: forzaos, oh filisteos, y sed hombres, para que no sirváis a los hebreos como ellos os han servido a vosotros. Sed hombres y pelead, ¿no? Bueno, si conoces la historia, esta batalla la ganaron los filisteos, se esforzaron realmente y le ganaron, claro, porque el pueblo de Israel había pecado. Pero me da que pensar, porque muchas veces el mundo tiene un mayor concepto de la hombría, de la responsabilidad que los varones cristianos, ¿no? Y nos deja un poquito atrás en ese sentido, y tendríamos que ser un poco más diligentes en esto de caminar como a Dios le agrada. Y por último, sí, un buen ejemplo de la palabra de Dios, uno de los valientes de David, llamado Sama, hijo de Age. Dice la escritura que los filisteos se habían reunido en Leí, donde había un pequeño campo, un pequeño terreno lleno de lentejas, y el pueblo había huido delante de los filisteos, todo el pueblo. Pero dice que este hombre, Sama, se paró en medio de aquel terreno de lentejas, lo defendió, y obviamente defendió al pueblo, que a pesar de que había huido, estaban ahí sus propiedades. Se paró, y él solo peleó contra ese pequeño ejército, y mató a los filisteos, dice, y Jehová dio una gran victoria. Entonces, tú puedes leer todo el capítulo 23, hay un listado de muchos grandes hombres, valientes hombres, los valientes de David, que fueron parte de su ejército, hombres que fueron fuertes en tiempos difíciles, ¿no? Hombres que fueron fuertes en situaciones complicadas. Estamos viviendo una situación muy complicada, hermanos, para las iglesias, para la sociedad, y ahora más que nunca se requieren voces de cordura, de tranquilidad, de estabilidad, de fortaleza, y esta, hermano, proviene de los hombres. Algo que puedo darme cuenta es que Dios ha hecho a las hermanas mujeres con un precioso corazón para servir al Señor, esforzadas,
vidas que creen en el Señor, pero las hermanas tienen una fortaleza, tienen un corazón para el Señor, pero se cansan también, se estresan, se angustian, ¿cierto? Los varones podemos soportar más presión, podemos soportar más embates sin desmayar tan fácilmente. El Señor nos ha dado una fortaleza. Lamentablemente esa fortaleza la utilizamos para cualquier cosa, menos para lo que realmente vale la pena, que es proteger a nuestras familias, proteger a la iglesia del Señor y extender el Evangelio. Lo que Dios nos ayude, hermanos, en primer lugar, nosotros ser esos hombres fuertes en tiempos difíciles, pero también motivar a otros hombres, ¿no? Y un ministerio de varones puede ayudar en ese sentido. Entonces, si ya tienes un ministerio de varones en tu iglesia, que Dios los bendiga. Y si no, pues considera orar al Señor para empezar uno. Que Dios les bendiga, mi amado hermano, mi amada hermana. Nos vemos en la siguiente sesión.